Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Carretera, el podcast donde recojo a un invitado y pasamos una hora hablando de su vida y de su relación con la carretera. Hoy sube al coche Rubén Díez, aunque muchos lo conocen como Lethal Crisis. Lleva años viajando por los rincones más extremos del planeta, grabando vídeos en lugares donde a veces no hay ni carreteras, ni cobertura, ni casi reglas. Ha dormido en sitios imposibles, cruzado fronteras olvidadas y se ha metido en más de una situación que roza lo surrealista. Pero su viaje no ha sido solo geográfico. Tras años en YouTube, ha dado el salto a la televisión con un programa propio en televisión española, Destino Antártida. Hoy hablaremos de lo que ha vivido, de lo que ha aprendido y de lo que significa moverse tanto, a veces sin saber si el camino existe. Mientras llego, me presento. Soy Álvaro Prieto, CEO de Vip and Drive. En Vip and Drive tramitamos el pago telemático en los peajes de carretera. Adquiriendo el dispositivo y llevándolo dentro de tu vehículo, puedes pasar por la vía que esté identificada con el símbolo de la T sin parar en la cabina, sin necesidad de sacar la tarjeta ni de pagar en efectivo. Y desde la app controlarás el gasto y verás tus pagos. Ya veo ahí a Rubén. Muy buenas. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer. Fenomenal. Bueno, vamos a ver qué tal nos lo pasamos. Seguro que bien. Oye Rubén, pues bienvenido al programa. Me apetece mucho esta conversación porque, a diferencia de otros invitados que usan la carretera o los viajes como medio para luego pues desarrollar su labor en la música, en el deporte, en el periodismo, en lo que sea, para ti el viaje o la carretera es tu actividad, ¿eh? Entonces es la primera vez que nos sucede y yo creo que puede ser una buena conversación. Y siempre empezamos estas charlas preguntándote si te gusta conducir o si te gusta que te lleven. ¿Qué prefieres? Conducir, sin duda. ¿Sí? Me encanta conducir, me importa muy poco echarle horas, echarle kilómetros. Además resisto, o sea, también como normalmente es para hacer algo que me encanta, es como parte de los viajes. Pero a veces también me toca otras cosas más sufridas, como hace no mucho se me canceló un vuelo en Bilbao, tuve que bajar rápido a Madrid en mi coche, lo dejé por ahí, ¿no? De repente es carretera que tengo que... al final pues, se cancela un avión, se cancela un tren, la carretera siempre te queda ahí, no te van a cancelar una carretera. Totalmente. Entonces muchas veces de repente es de rebote, acabo en la carretera para salvar un viaje o para llegar a tal sitio porque tengo que entrevistar a una persona. Entonces, pero siempre me lo disfruto, o sea, no me supone un reto, yo si puedo digo, bueno, no pasa nada, no es como qué pena, les digo, venga, pues a la carretera. Bueno, espero que tengas nuestro telepeaje, ¿no? Para poder llegar sin tener que parar en los peajes. Pues mira, hasta ahora no lo tengo, pero también es cierto que es que pocas veces es en España, sí, yo paso muchísimo tiempo fuera. Totalmente. De hecho ahora me voy a pillar un nuevo coche porque yo tengo un Ibiza 2003, que es con el que empecé, que uno diría, no sé, o por el oficio que tengo, o sea, tengo amigos que les recojo con el Ibiza y me dicen, joder, yo pensé que llegarías con otro coche. Y digo, no, yo tengo un Ibiza. Bueno, está bien. Pero tengo que modernizarme un poco, sí, la verdad. Sí. Te mantiene auténtico. Oye, y hablando de tus orígenes, cuéntame, quiero que hagas un poco de memoria, ¿no? Y nos lleves a esos primeros vídeos en tu habitación. ¿De dónde salió tu inquietud pues, para grabarte por primera vez? ¿Qué buscabas? No sé, ¿cómo te dio por grabar? Pues esto siempre lo cuento, que realmente lo que yo sí llevaba dentro ya era ganas de emprender. Ajá. Y siempre lo comparo con el niño que pinta piedras o hace unas pulseras y las vende en el parque o en la plaza, en el paseo, en lo que sea. Claro, eso igual te pasa con 5 o 6 años, esto fue la versión de los 15, un poco más, ¿no? Ya para un poco más grande ya. Y fue cuando estallaba aquí todo el tema de YouTube, antes no existía esto. Entonces me decidí por YouTube en concreto, que es lo que siempre cuento, porque había otro chaval de mi edad, amigo mío hoy en día, que era Pablo, él tenía antes un canal de YouTube que era como de ciencia... Divulgación... No divulgación, sino experimentos de ciencia en casa. ¿Vale? Cosas divertidas como juegos, armas caseras, pero... de estos que todos hemos hecho de niños. Plan, un Mentos en una Coca-Cola, sí, cosas de cómo hacer un cohete con 2 botellas, ese tipo de cosas. Ajá. Entonces yo le vi a él, que le seguían como 800 personas y claro, o sea, pues te moló ha cambiado todo mucho. Yo claro. Por ese momento dije, 800 son no muchas, me van a seguir claro. en la vida. Claro. Pero vamos a empezar. Y cuando fui a empezar, yo claro, pues que
que por eso digo que pongo en contexto, que aparte de las ganas de emprender, lo que es de grabar, no me había interesado nada, nunca hasta ese momento, ni cámaras, ni plataformas, ni vídeo, ni nada de internet, o sea, nada. Entonces dije, ¿y ahora qué hago yo? Pero entonces tú no eras un viajero necesariamente, o no. De pequeño viajabas con tu familia especialmente, ¿no? Ahora viajan ellos por mí, pero no yo por ellos. Claro. O sea, por mí me refiero que hasta les he creado ese gusanillo. Sí. Luego hablamos de eso, porque me parece muy interesante. O sea, sí que había hecho con ellos algún viaje, por ejemplo, camping en Portugal o en las Landas, en la península sobre todo, ¿no? Pero como cualquier familia, vamos, sí. O sea, la vez que mis padres ahorraron un poco más de tiempo para poder hacer un viaje más grande. Sí. Eso pasó un par de veces, una vez fue un crucero en el Mediterráneo, otra vez un resort en Cancún, o sea que me refiero. O sea que tu infancia no era precisamente. No me nutrí de aventura por mi familia, no. Sí. Pero sí que es cierto que aventurero en modo niño, yo veraneaba en Burgos, en un pueblo, y siempre tipo pues todo el día por en la montaña, súper enganchado a bajar al río, que ahora se ve de otra manera lo de pillar animales del río y el tenerlos ahí en un balde, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos una visión de la vida, de los animales, todo diferente, pero para los niños ella hace, pues qué te iba a decir, hace 20 años o 15 años. O sea, que viene un poco de ahí, de la aventurilla de ir al río en el Redeño, tus veranos, animales, de tu infancia, que es una cosa que por desgracia los que somos así más de ciudad y a lo mejor pues nuestros abuelos o nuestros padres no tienen un pueblo, ¿no? Pues nos hemos perdido. Yo, por ejemplo, no tengo un pueblo, entonces no sé lo que tú comentas y de alguna manera pues eso, para bien o para mal, te marca luego lo que haces de mayor. O sea, a mí me dejaban allí en junio y me recogían en septiembre. Claro. Entonces, claro, pues eso, íbamos a la montaña y ahora quiero construir una casa árbol, no tenía ni idea, ni acababa por salir ninguna casa árbol, pero esas inquietudes de ahora venga, pues tenemos que, con troncos vamos a hacer no sé qué, todo eso sí que lo he vivido mucho de niño. Claro. Y de ahí entonces, bueno, tienes tus primeras experiencias grabando y tal. Pero empecé, perdón que te corte, haciendo lo mismo que este chico. Eso te iba a decir. Empecé haciendo lo mismo que él porque como no sabía qué hacer, dije, ¿qué hago? Lo mismo. Dije, pues lo mismo que él. Y entonces empezaste a hacer experimentos. Exactamente. ¿Alguno así que le gustó particularmente a la audiencia? Sí, o sea, a ver, realmente hice bastantes vídeos, una época que subía 2 a la semana y sí que estoy intentando hacer, mientras que te hablo, estoy intentando hacer un poco de memoria, pero sí que tenía, mira, cuando cambié los viajes tenía como 400.000 seguidores, así igual ya, habían pasado como ¿Y no cambiaste años. de temática? Siempre eran los experimentos. Sí. O algo... Hacía más, de repente una vez me acuerdo que colaboré con uno que hacía magia, entonces hacíamos los dos algo que tenía que ver con la magia, porque él sabía y yo no sabía nada de magia, ¿no? Sí. De repente, yo qué sé, pues hacía algún inventillo de las bengalas y pones muchas bengalas juntas de las de cumpleaños, Sí. Y las envuelves con celo, te aguanta debajo del agua. Y yo veía ¿Encendido? Sí. Qué increíble. Claro. Entonces yo había visto un experimento que hacían eso, pero en su casa. Y yo dije, vale, pues en el Cantábrico hay cuevas. Entonces voy a ver si puedo iluminar cuevas, eso es como en el mar, ¿no? Sí. Pero o sea, en el agua. Sí. Con esto. Entonces yo muchas veces veía ideas de estas y esto ya, cuando llevaba 3 o 4 años, que yo iba teniendo ya a que quería viajar, pero no sabía cómo, no sabía... De repente mis experimentos ya los llevaba a una fuera de casa, digamos. Sí. Y de ahí, qué interesante, ¿no? O sea, llevas el experimento fuera de casa y luego, ¿cómo es ese siguiente paso a ese primer viaje? Que si no me equivoco, puede que fuera a Marruecos o me lo he inventado. Casi, o sea, el primero fue la India, que fue en diciembre del 17, y en Marruecos estuve en marzo del 18, o sea, fue ahí de los primeros. De los primeros. Sí. Pues mira, en YouTube también, o sea, el concepto que te he dicho de pillar algo que está funcionando, que la gente lo hace en casa y llevarlo a la montaña o al exterior, al mar, fue exactamente lo que hice con esto. Se puso bastante de moda en YouTube, no solo en España, porque la mayoría de modas vienen de Estados Unidos, ya desde allí, pero llegó a España una moda en que la gente probaba las raciones de comida del ejército. Vale. Cada ejército del mundo tiene los packs de comida básicos, ¿no? Unas latas, pero con hornillos que se calientan en el desierto, en la montaña donde estén en su misión. Sobreviven ese día de misión con solo un pack, una cajita que viene con comida. Y solo lo abren en caso de pues
de Sí, necesidad. van a hacer un desplazamiento en la montaña, pues no van con bocatas de la abuela, o sea, Vale. van con unas raciones que son del ejército, ¿sabes? Vale. Entonces, cada país, los packs de cada país están bastante relacionados con la gastronomía del mismo. Ajá. Entonces tiene su gracia, ¿no? Como el abrir y a ver cómo es la ración de comando qué de interesante. China, ponte. Sí. Entonces toda la gente lo hacía en su casa y yo dije, cago ¿Y en cómo se hacían con esos paquetes? ¿O simplemente los buscaban en internet y los replicaban en casa? No, o sea, mira. Pues lo chulo es hacerte con uno de verdad. Claro, los conseguíamos de verdad. Claro. Pasa que en sí es ilegal porque eso estaba con dinero público. Claro, o sea, claro, no se puede claro. vender. Claro. El de España sí que es cierto que hay alguna web que, y además creo que no es ilegal, no sé qué convenio, no sé qué trato tiene, o si directamente es parte del ejército, ¿no? Que es una tiendita de ellos, no me acuerdo. Pero sí que es cierto que ese se podía. El resto, ¿qué pasaba con el resto? A no ser que tuvieras el contacto de algún militar, de un soldado de ese país, lo cual era más difícil. El único truco era que en eBay, en vez de poner tú, si buscas algo en eBay desde España, te lleva automáticamente con el .es. Sí. Y allí no había. Entonces lo único que había que saber era cambiarlo del .com. Claro. Ahí sí que había. Ya sabía. Yo solo sabía y otros muchos no. Entonces no era yo el único que lo sabía, pero sí que es cierto que no todos, porque una parte del reto era encontrar esos packs que la gente decía, joder, yo quiero encontrar, mucha gente me preguntaba dónde, pero bueno, era un poco el truco. Y entonces ¿no? te fuiste haciendo con... Sí, pero no para probarlos en casa, lo que hice fue que los llevaba a la montaña. Al destino, a la montaña. Sí, en la montaña. Lo grabé en Cantabria, en Burgos, pues en el pueblo donde veraneaba, que ya no veraneaba, pero me iba allí en coche, porque allí conocía alguna ruta, pues al final que estaba en montaña, o si no en Cantabria, en el País Vasco, y al final era sobrevivir un día, sobrevivir, a ver, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí que era la aventurilla ya en que era muy poco personal los vídeos de antes, porque aunque yo saliera, yo sé que con esos experimentos que yo hacía antes, si un día me quitas a mí para poner a otro haciendo experimentos igual, sí, o igual incluso pues mejores, porque yo no era ningún manitas, eran chapuzas, ¿sabes? O sea, pues seguro que el canal iba igualmente. Claro. Ahora sé que no pasaría eso, ahora mi figura, mi perfil, mi experiencia, lo que yo cuento, con el bagaje, con la experiencia desde donde yo veo las cosas en las tribus, pues si me cambias a mí en mi canal, para la gente que me quiere ver a mí, pues ya no va a funcionar así. Pero entonces no era el caso, ¿no? No, pero cuando empecé a hacer estas rutas, sí, ya fue un paso intermedio. Ajá. Porque de repente mi experiencia ya, si la comida me gustaba o no, yo era para contar ya a través de mí, ¿no? Claro. Entonces, si me gustaba o no, si me perdía, me pasó un par de veces que ya empezabas a ser el personaje, o sea, ya no era tanto el narrador que hacía un... Eso es. Oye, hablando de protagonismo, ya que vamos a pasar aquí por nuestro primer peaje, si rebobinamos luego volvemos a tus comienzos, pero ahora que pues eres un personaje conocido, que tiene pues millones de seguidores, supongo que no todo será bonito y que de vez en cuando pues eras consciente de que tienes que pagar pues, un cierto peaje por ser famoso. ¿Qué peaje tiene que pagarle tal por ser famoso? Voy a tener que ponérmelo yo, porque la verdad que la comodidad de pasarlo así, perdona que te diga, tienes razón que sí. Pero no, solo aplica para el coche, para la vida no funciona. Sí, perdona, sí. Pues mira, a ver, peaje de ser famoso. A ver, obviamente ser famoso es una... A ver, ni que yo sea... Hay niveles y niveles. Sí, claro. Yo, por supuesto, tengo mi comunidad en YouTube, pero nada de eso, por ejemplo, no formo parte, por ejemplo, de esa fama de cierto tipo de ambiente, de familias, de gente de la salsa rosa, de todo esto que está por encima de tu vida. Yo eso no lo vivo, incluso sabes que yo... Pero a ti te reconocen en la calle. Sí, pero por ejemplo allí en Castro, mis amigos son los mismos de siempre, la gente me conoce desde antes de ETA, lo sé de ser yo. Entonces yo estoy mucho en Madrid y en Barcelona, pero cuando tengo que volver a un lugar a descansar, no es ni Madrid ni es en Barcelona. Cuando salgo a algo más de ocio, de fiesta y tal, mis ambientes de fiesta son un poco más alternativos, no es como un sitio estos lleno de chavalitos, de universitarios, porque ahí sí que sé que se vuelve mucho más locura y es que a mí eso no me gusta nada. Entonces es una fama, vamos a decir, cómoda. Porque yo grabo fuera en la calle, pero es que ni siquiera es aquí. Yo grabo en sitios donde tampoco me conocen. Entonces vivo bastante en mi burbuja para lo que igual podría ser cuando vengo a un lugar muy masificado y tal. Y luego los araos y tal no te interesan. Cuando, claro, no me meto en muchas historias que no tengan que ver conmigo, ¿no? Conmigo, con lo que documento, nada de polémicas de estas. Pero bueno, sí que es cierto que obviamente hay momentos donde la intimidad se te esfuma un poco más, donde igual estás más expuesto y te juzga gente que no tendría por qué juzgarte,
porque ni les conozco ni me conocen. Entonces, lógicamente, pues a ver, yo tengo también la suerte de que todo me ha venido muy progresivo. Empecé con 15 años, pero no tuve un boom. Ahora tengo 27, no ha habido un boom, ha ido todo muy progresivo y pues he ido aprendiendo a procesar las cosas. Pero lo que tiene un peaje, más que la fama en sí, es por ejemplo la vida que yo tengo. Me encanta y no la cambio por nada, por lo tanto esto no es una queja ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que yo tengo muy claro, la única forma de que funcione el tipo de vida que yo llevo es que la ames como yo la amo, porque si no, no lo aguantas. O sea, llevo muchísimo ritmo, tengo que decir adiós a las personas. Cierto riesgo también en lo que haces. Muchas personas o relaciones se me han roto porque yo he estado centrado en lo mío, muy centrado en lo mío. Entonces, estoy lejos de casa, no veo a la gente. Está claro. Eso sí que es un peaje. Y deja que te haga una pregunta así un poco más a medio plazo. Imagínate, oye, que el día de mañana pues decides tener un crío, sí. Decides tener un hijo. ¿Crees que las responsabilidades que implica eso te permitirían hacer lo que haces? ¿Cómo te organizarías? Ya sé que es una cosa como muy utópica y que a lo mejor la ves muy lejos, pero bueno, tampoco tienes 15 años, quiero decir que... A ver, voy a decir desde como yo fui padre ahora. Casi a tu edad. O sea. Te lo voy a responder desde como yo lo veo ahora, porque claro, esto es como cuando te dicen, ¿qué harías si te ponen una pistola y te...? No, pero esto es real. Sí, pero me refiero que hasta que no lo vives de verdad no tienes ni idea de lo que vas a hacer. De cómo reaccionarías. Claro. Y ahora lo digo, claro. Entonces, bueno, a ver, yo sí me gustaría tener un crío, un niño, una niña, ¿no? O sea, un hijo, vaya. Sí que me gustaría. Y yo me imagino la idea de estar en algunos lugares del mundo con él, conozco, con ella. Claro, que hasta ahora yo he tenido la suerte de poder vivirlo, de poder, ¿no? Y de repente compartirlo, ¿no? Con alguien que pueda vivir. Eso es increíble. O sea, como transmitir todo eso a alguien. O sea, sí que me gusta esa idea, me lo imagino y sí que me gusta, pero y bueno, te darás cuenta, que es lo que a mí me pasa con el mío, que sitios que ya tienes súper trillados y que has estado 27 veces, vas con tu hijo y empiezas a verlos con sus ojos y es como si los volvieras a ver por primera vez. Entonces te hace mucha ilusión volver a París, a Londres y tal, y sentirte como te sentiste la primera vez que fuiste, ¿no? Pues sí, o sea, sí que me gustaría. A ver, yo... ni aun queriendo, ni aun intentándolo, creo que sería capaz de dejar de viajar. A ver, pero viajarías de otra manera, harías cosas de menor riesgo. Hay quizá muchas formas de viajar. Sí. O a ver, cosas de menor riesgo. Es que ¿sabes qué pasa? Yo siempre soy muy ambicioso en el sentido de que siempre quiero más. Por ejemplo, también con los lugares, y para mí algo que ya me lo conozco, o sea, lo que tú has dicho, el verlo de nuevo con el niño, bueno, pero a la hora de... O sea, yo siempre quiero conocer más allá. Sí. Entonces, claro, ya desde donde parto en estos momentos, lo que me queda por conocer es mucho, pero muy relacionado con zonas bastante recónditas, que llegar pues te implica, pues siempre son riesgos, ¿no? Sí. Pero no tienen por qué ser estar en un país en guerra. También puede ser que, joder, pues tienes que estar tú solo en la montaña con otra persona, frío, hacer esto en un kayak, en un río que es complicado, que el frío te mata más. Sí, que puede ser igual de arriesgado que... Claro. Entonces, claro, a ver, yo todo eso es que lo llevo dentro, no sé vivir sin eso. En estos 8 años he estado muy acostumbrado a muchísimo ritmo y no viajo por trabajo, es la realidad, porque viajo por adicción. Porque viajo más de lo que necesito. O sea, el ritmo que me marco es porque me encanta lo que hago y no sé parar. Entonces ahora estoy aprendiendo a viajar menos, pero no puedo, o sea, porque digo, si es que a ver, me estoy aquí matando yo solo. Vamos a volver luego un poco a cómo viajar y tal, porque me parece un tema muy chulo, donde además creo que la audiencia seguro que le interesa tu punto de vista de cómo viajar, a dónde, de qué manera, etcétera. Pero antes quería escucharte. Tú conoces también África, o desde luego mucho mejor que la mayoría de la gente, y también Asia. ¿Qué diferencias ves entre África y Asia? Porque es un poco los dos sitios donde te has centrado, has hecho muchas cosas en África. ¿Qué problemática, qué te llama la atención?
pero no respecto a Occidente, no respecto a la vida que tenemos aquí, sino más respecto a Asia. ¿Qué cosas distintas ves en África respecto a Asia? Bueno, o sea, sería iguales. difícil, claro, es que lo que pasa es que, claro, cada país de África, por decirte un ejemplo, puede tener decenas y decenas de diferentes etnias, cada una con su cultura, su religión, su forma de ver el mundo. Esto cada país, ¿no? Hay países de África. O sea, que nos equivocamos cuando hablamos de África. Etnias, claro. Pero es que ya ni siquiera te voy a decir de África. Pongamos que me comparas la realidad del Congo con... Pues que en el Congo hay como 200 ya en idiomas, son como 100 y pico idiomas. O sea, tú imagínate la cantidad de realidades diferentes que se viven en un solo país del continente que es África, que yo pues igual me he recorrido, no sé, la mitad de los países, pero y esta mitad es diversa a no poder más, y todavía hay otra mitad que no me conozco. Y ¿Dirías que es más diversa que Europa? Sí, sin duda. Claro, sí. Pero porque, a ver, hay muchas zonas, al final la globalización, los tiempos... O sea, a lo que tiende el mundo en general es a que te asimiles unas culturas con otras y acabas siendo como parte de lo mismo. Las religiones grandes se absorben a las pequeñas, las se va modas consolidando que llegan, todo, sí, ¿verdad? y las modas que llegan desde una potencia como Estados Unidos, o modas en la ropa que llegan desde Corea y desde Asia. Pues todo llega aquí y de repente todos vestimos igual, escuchamos el mismo tipo de música, pensamos de la misma forma. Claro, allí el mero hecho de que siga habiendo tribus, ponte igual, puede haber, yo qué sé, pues en el África Occidental, cualquier país de estos, de Benín, de Ghana, de todas estas zonas, que son países que no son tan grandes en comparación con otros, y ya cada uno de esos tiene más o menos unas, ponte de medio, unas 60 etnias. Pero dirías que el hecho de que están desconectados es lo que les permite mantenerse diferentes. Claro, o sea, mantienen en cada uno su pequeño ecosistema, su pequeño mundo, porque allí siguen viendo, al final hay zonas donde es muy curioso realmente, porque sorprende que hagas un viaje de 4 días, que vas en coche, o sea, que no es que vas en avión, no, vas pasando de territorio en territorio, y en cada uno hay algunas tribus que sí que mantienen muy fuertemente su idioma, su forma de vestir, su forma de hacerse el peinado en la cabeza. ¿Y son conscientes de que fuera en Occidente o en otros países las cosas son distintas, o lo hacen tal vez porque desconocen esa otra realidad? ¿Son conscientes o no de que son únicos y diferentes? Sí, no, a ver, las tribus que tienen contacto sí, porque al final el turismo llega. Claro. Entonces, en el mero momento, ya en el mismo momento que yo llego y que me ven vestido de otra manera, y de repente con el pelo liso, largo, soy blanco, con tatuajes, pues es algo diferente. Ya solo con que estuviera yo, que además en algunos sitios llega muy poca gente, en otros llega mucha más, ¿no? Claro. Pues están viendo un mundo... Pero ahí está ya el punto de hasta qué punto ellos se enorgullecen y quieren resaltar y mantener en el tiempo su identidad como tribu, que hay otros que igual no es su culpa, igual es que los han castigado tanto en tiempos han estado más expuestos, colonos, quizá, claro. les han dicho tantas veces que ellos no están bien, que eso es feo, que eso no hay que hacerlo, que es pagano, que pues al final ya lo tienen tan en la cabeza, les han pisado tanto, pues que igual no es su culpa, pero ya es como que ellos ya interiorizaron que eso no está bien, y a la mínima que pueden les llega ropa de ONGs, de camisetas de fútbol y tal, se desprenden de lo suyo, ya no nos pintamos más, el peinado me lo rapo ya normales y tal. Eso pasa, pero para mí es muy bonito ver esos lugares en donde mantienen la identidad, porque no hay nada más bonito que alguien orgulloso de lo que es. Sí, a la vez entiendo que la cara B de eso pues es a lo mejor mantener costumbres que no necesariamente son sanas, o donde a lo mejor pues el rol de los niños o de la mujer o de tal pues no es el mejor o no es equiparable al que tenemos aquí. No, entiendo que mantener esa autenticidad quizá no sea siempre
positivo en toda su extensión, ¿no? Sí, pero es que fíjate, que la autenticidad, esto lo debatimos mucho entre varios amigos, porque además son conceptos que otra gente, que yo les veo, incluso gente que graba sobre tribus en YouTube, digo, esta gente ha reflexionado muy poquito porque cae en conceptos de alguien que básicamente no ha viajado a una tribu en su vida y que lo utilice alguien que no ha salido de la ciudad, lo entiendo. Pero digo, tú que estás grabando sobre tribus, ¿no? En teoría en YouTube y tal, digo, joder, un poco más de reflexión, un poco más... El concepto de la pureza, de lo auténtico, para empezar es como esa que vas persiguiendo algo que es imposible, que es lo puro, que es lo auténtico aquí en este mundo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, para que me entiendas aquí un ejemplo, una tribu con iPhones sigue siendo una tribu. El problema es porque lo moderno y la evolución y la tecnología llega a todo el mundo. A algunos lugares llega antes, a otros más tarde, a algunos más progresivamente y otros llega de golpe, pero la evolución, o sea, nada es estático aquí en este mundo, ¿no? Entonces, tú no eres menos español porque vivas diferente a tu abuelo. Y desde luego no te pareces en nada tu estilo de vida al de tu abuelo. Entendido perfectamente. La cultura sigue siendo la española, pero ha evolucionado. Y con las tribus pasa lo mismo. Entonces, ya no visten como hace unos cuantos años. Ahora tienen un móvil, porque hay gente que... Claro, yo esto, joder, pues llevo unos cuantos años ya y sé responder cuando la gente me dice, pero si va con móvil, pero vaya tribu, que eso es un teatro, que eso... No, es muy diferente. Claro. Deja de ser tribu, porque una tribu es un conjunto de humanos que mantienen, que comparten. Sí, que no tienen por qué comportarse como en el paleolítico. Costumbres, claro, tienen una serie de cosas que comparten y eso les hace que en su conjunto la identidad que se comparte son una tribu, ¿no? Una tribu se puede modernizar y actualizar y que tenga pues, tener buenos estándares de salud o de lo que sea. En el momento que, según el concepto que yo entiendo, deja de ser una tribu, es cuando abandonan lo que decía antes, la identidad que les unía. Cuando se globalizan, como decía antes, cuando empiezan a hablar en otro idioma, cuando ya son parte del cristianismo, del islam, ya sus costumbres, sus creencias, lo que pensaban ellos tradicionalmente ya desapareció. Cuando los niños ya se quieren ir de ahí, cuando ya está rota esa identidad, esa fortaleza de la cultura que tenían antes, eso ya desaparece, pero eso no es culpa de un teléfono. En Amazonas, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo de lo bueno. A ver, el Amazonas también es muy grande, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Amazonas, en el de Ecuador, yo he vivido bastante y es muy bonito ver cómo jóvenes luchan por salir de la selva a la ciudad para formarse y para trabajar con el objetivo de volver y mejorar la comunidad y que se proteja el territorio para que sepan cómo actuar cuando hay un ataque por aquí, por allá, ¿no? Entonces, estas personas han salido fuera, han vestido como voy yo ahora, han estado en la universidad y luego vuelven, se pintan la cara de nuevo en la selva y se van para cazar con la cerbatana. Entonces, esto a mí me parece muy bello porque mantienen sus costumbres, se han esmerado en ese tiempo que estaban ahí fuera, no olvidarse de sus tradiciones, de sus costumbres, de cómo se hace el veneno con esta cosa, de para qué se utiliza la planta. Y que conozcan lo de fuera, no solo que lo conozcan, que lo han visto, que lo han contado, no, que han sido parte de lo de fuera. Y eso ha hecho que que dejen de ser parte de esa tribu del Amazonas, no. Ellos en su naturaleza, en su identidad, siguen siendo la tribu del Amazonas. Totalmente. Entonces, esa es la diferencia cuando, por eso siempre que hablo sobre esto, con conceptos de lo puro, de lo auténtico, digo, vale, pero ¿qué es lo auténtico? Para mí lo auténtico es ese del Amazonas, que va en camisa y en vaqueros, y que tiene un iPhone, pero que sabe volver y sabe perfectamente quién es él, lo que se identifica. O sea, está más dentro que fuera, quizá, ¿no? En su esencia, sí. Para mí lo auténtico es eso. No un tío que va disfrazado como en carnavales para que los fotógrafos les hagan las fotos de turno y él ya no sabe ni cómo se hace un fuego. Eso no es auténtico. Para mí es auténtico lo otro. Qué interesante. Oye, y más recientemente que has hecho la serie de Antártida, como que has cambiado el foco de tu actividad más de fijarte pues más en historias humanas, quizá, a hacerlo en
aunque también lógicamente hayas tenido contacto seguro pues, con los científicos que están en las bases de investigación, etcétera, a fijarte más en el, no sé cómo llamarlo, en el planeta, en el medio ambiente, es otro tipo de reto, ¿no? ¿Cómo has dado este paso? ¿Por qué te apetecía, digamos, dejar, no de lado, pero bueno, cambiar un poco el foco de tu trabajo? O sea, realmente yo... ¿O para ti no es un cambio de foco? No es un cambio de foco porque sí que es cierto que hay algunas tendencias en mi contenido, como tema tribal, que está claro que me ha interesado desde el principio. Tema también de zonas complicadas, guerra. Hasta que no estuve en Ucrania no he estado como tal en ninguna guerra, pero sí que zonas de conflicto en el que al final busco historias de vida, de humanos, que normalmente no son contadas o que normalmente no se tiene acceso a ellas, realidades que no se conocen tanto, ¿no? Y siempre voy con la premisa, por ejemplo, ahora he hecho en Sudáfrica un reportaje que aún no ha salido, en el que explico por qué no había grabado nunca un safari. Y es porque yo necesito tener la motivación cuando grabo algo de que voy a aportar algo más allá de lo que ya había, algo propio. Entonces cuando voy a una tribu creo que puedo hacerlo. Entonces que el safari es accesible para... Y ya no eso, sino que mira las producciones que hay de parte de BBC, de la Nacional. ¿Qué vas a aportar, no? ¿Qué voy a ir yo 3 días? Que esta peña está 5 años para conseguir la escena, no sé qué. Claro. O sea, me veo tan pequeño, digo, pero ¿dónde voy yo con mi cámara que no tengo ni siquiera en que es un teleobjetivo? ¿Vas solo? Normalmente. Depende, hay veces que sí, veces que no, pero intento que no. A ver, ahora ya siempre que puedo me llevo en cámara, ya desde hace años, porque al final delegar esa parte me permite mucho poder centrarme en guión, en dirección, en lo que a mí me gusta más. Claro. Yo, mira, mis amigos del mundo de la fotografía y tal, hace años, cuando empecé con los viajes, cuando lleva un par de años, 2019 y tal, ellos se reían bastante porque por ese tiempo se puso muy de moda que mucha gente se ponía en redes como un fotógrafo o en currículum, como realmente que te compres una cámara no te convierte en. Ya. El fotógrafo tiene bastante más cosas más allá que la cámara en la mano, ¿no? Entonces yo nunca decía que era fotógrafo, cuando yo realmente ya vivía de YouTube, los viajes, y bueno, fotógrafo o filmmaker, o yo nunca ponía eso. Y decían, joder, la gente que no sabe hacer un retrato el más fácil del mundo y que va de fotógrafo, que va de... ¿no? Y yo tampoco era un genio de la fotografía, pero me refiero, al menos yo vivía de ello, yo vivía de la cámara. Pero yo decía siempre, mira, bajo mi entendimiento, un fotógrafo, un filmmaker, utiliza el medio de viajar para la finalidad que es hacer el arte, que es la fotografía, ¿no? Y decía, lo mío es al revés completamente. Utilizo el medio de la fotografía, o en mi caso el vídeo, para mi finalidad, que son los viajes. Claro. Mi finalidad era viajar, no era hacer fotos, ¿no? Yo nazco, mi perfil en público, digo, ¿no? De redes y tal, nace de una finalidad muy clara, que era viajar, no era documentar. O sea, documentar sí, yo iba a hacer es el medio unos y no el vídeos, fin. Pero mis vídeos eran para poder mantener ese estilo de vida de los viajes. Pero qué interesante. Hoy en día ya no ¿Te es así, sigue? ¿eh? Eso te iba a preguntar. No. Hoy en día... Ahora sí te ves más como documentalista. Sin duda, ya hace años. Ya hace años que cuando empecé a tener cierto tipo de preguntas, de intrigas en los propios viajes. Porque hay también gente que me etiqueta de una manera o de otra. Yo siempre digo, a ver, no soy ni antropólogo, ni periodista, ni reportero de guerra, ni... Que a veces practico... cosas partes de los oficios, claro, esos, o que toco con ellos, o que joder. ¿Qué referentes tienes en el mundo, no sé cómo llamarlo, de pues eso, de filmmaker, documentalista? Es una pregunta que siempre me cuesta mucho porque es que no consumo casi contenido. Estaba pensando hace años, estaba pensando en Jon Sistiaga, que tiene varios documentos, varios reportajes, un poco de temas mejor cercanos a los tuyos, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cuando la pregunta viene de quiénes han sido mi inspiración y tal, hay gente, por supuesto, que les admiro muchísimo por un trabajo que tiene, una trayectoria que es brutal, pero yo era muy ignorante de todas estas personas, las conozco hoy en día. Es que tú eres muy joven.
pero no me he Más que nutrido de ignorar. ellas. Sí, bueno, pero ponte que, claro, también podría haber sido, pero también con otra gente más joven y más de mi generación, y que yo me he ido enterando de lo que hacían casi más ahora, ¿no? Ya. Entonces ya habiendo estado dentro del mundillo, digo, madre mía, y Gervasio, lo que grabó en estas guerras, también John Sistiágano, otra gente, digo, pero ¿qué pasa? Que no admiras sobre su trabajo, y digo, sí, pero lo admiro ahora. Ya. Antes no, es que no sabía de Sí, ellos. bueno, pero está bien. Entonces cuando se habla de inspiración, digo, pero es que tampoco es que tuviera... ya, un referente, aparte claro. de inspiración, aspiración a algo, porque Ya. como tampoco existía en lo que yo empecé, no tenía metas muy claras. No es que, joder, pero ¿qué pasa? ¿Que tú te inventaste en tu cabeza lo de que querías hacer esto? No. No. Es que yo nunca me imaginé lo de que yo iba a hacer esto, Claro. porque no existía. Claro. Entonces, tampoco tengo yo el recuerdo de que hubiera una inspiración, porque pues a través de Pablo, por ejemplo, el amigo mío con el que empecé yo luego en YouTube, ¿no? Y vale, pues digamos, él me inspiró a que yo le vi lo que hizo y yo le copié. Vale, ok. 5 años más tarde, él cambió su canal y empezó a hacer tema de montaña y su supervivencia y tal, y él ahora mismo pues es el canal o entre los 2 canales de supervivencia más grandes del país. Y yo lo cambié a viajes y también soy el más grande de aquí en España en viajes, diría. Pues ya, mejor hay que invitar a Pablo a este programa. Para mí es un crack y es súper interesante. Pero me refiero a que mira, o sea, a veces, joder, lo hablamos tal, digo, mira qué bonitos que empezamos ahí juntos. Sí. Nos pasó lo mismo 5 años más tarde. Él cambió de canal, yo cambié el nombre del canal, pero seguí con mi canal, ¿no? Y nada, pues cambiamos, hicimos... Ya, que viene sobrevenido, sí, que como no... que tomamos el riesgo este para hacer lo que nos gustaba. Que no diseñas cómo quieres que sea tu carrera, sí, ¿no? Porque también cuando yo empecé a viajar, sí que es cierto que había algunas personas que viajaban en YouTube. Pero no lo que yo hacía, porque lo que yo hago considero que prácticamente ni siquiera ahora hay otras personas que lo estén haciendo. Hay algunas, pero han empezado más tarde que yo. Yo considero que muchas cosas de estas fui el pionero en formato, no en grabar viajes en YouTube, sino el tipo de cosas que yo he grabado y la forma en que lo he hecho. Oye, y hablando de formato, ahora que has hecho lo de la Antártida para televisión, Sí. ¿Qué ventajas y qué desventajas ves en el formato YouTube versus el formato televisión? Sobre todo televisión en abierto. Sí. A ver, yo disfruto más de dirigir yo, pero una ventaja es que te quites una de responsabilidades de encima en el formato tele, porque claro, yo allí fui como presentador. Ya. Entonces yo estoy muy acostumbrado a que yo organizo todo, por si se lo pregunta a alguien, pues los viajes me los preparo yo todos, consigo los contactos yo, me voy con un cámara, con 2, ¿no? Y si ocurre algo, todo recae en mí, o se cancelan los vuelos, pues recae en mi bolsillo, para bien y para mal. Entonces, esto es muy bonito, pero también es un agobio y responsabilidades, sobre todo cuando cosas no están yendo bien, ¿no? No por mí o por el equipo, sino por cosas que pasan en los países, que se te cancela, que de repente tal, sí. Entonces, claro, yo sí que es cierto que ya en YouTube la mayoría de veces he delegado la parte de grabación, pero guión, dirección, toda la logística previa de producción, no, eso siempre soy yo. Claro, mientras que en televisión, pues bueno, es un rol más, sí, como dices tú, de conductor. O sea, depende, programa, en mi caso en concreto, de ese de Antártida, sí. De ese formato de la Antártida, sí. ¿Crees que en cuanto a guión, temas tratados o enfoque pues de la gente que te encuentras allí, etcétera, etcétera, ha sido tan libre como si hubieras atacado eso desde YouTube, honestamente? En ese o haces formato, una sí. cosa o algo a lo mejor, pues eso, más blanca, menos polémica. No, bueno, no, en ese formato estuvo muy interesante, no hubo límites de, claro, es que también íbamos a grabar sobre ciencia, entonces, que no vas a poder hablar de la ciencia, ¿no? Sí. No, pero estuvo interesante, no... Es que, a ver, si, sinceramente, no es por... Pero si yo estoy viendo que no voy a poder hablar de lo que quiero directamente, eso te aseguro que es que no lo voy a hacer. Sí, pero bueno, muchas veces claro. no es que te digan, no puedes hablar de este tema, pero simplemente el formato como que te lleva a... Bueno, pues a... Pregunto, no, que no sé si es el caso. Es que mira... A cuidar un poco más las formas o el... No sé. No he hecho tanta tele realmente, o sea, he estado en programas o me han entrevistado en diferentes cadenas de aquí en España, incluso alguna vez en Latinoamérica. Entonces, de ese tipo de tele sí, pero producciones de tele, ¿no? Pues como de lo que hablamos, ha sido solo el de Antártida. Sí que es cierto que
no porque no haya querido o porque no haya surgido propuestas en el último par de años, pues por ejemplo he oído bastantes para formatos de tele en los que yo también iba a ser. Pero sin embargo no lo has hecho o no lo has hecho. No, pero mucho. porque fíjate, hoy en día la televisión no produce prácticamente nada. Son productoras que algunas están prácticamente ya afiliadas con la cadena X, pero al final quien lo produce es una productora. Entonces la productora le interesa, por ejemplo, mi perfil para ser el presentador de un formato. Yo veo el formato y digo, me gusta. Y en ese momento ya no está hecho ya, o sea, tienen que ir a la cadena con mi sí, con el formato en el que ya me incluyo yo, ¿no? Claro. Y a vender ese formato. Entonces, eso es lo complicado. Ahora mismo, claro, no es que me digan no sale, no les gusta. Muchas veces se queda como en un limbo. Ya, que la cadena no termina de comprar ese producto. Pero imagínate, ¿no?, que al año siguiente sí. O sea, por eso me refiero, que no es que digan no, son 10 cosas y lo rechazaron todo, no. Son ideas que están ahí, son las semillitas verdes que igual he hablado con proyectos de estos, en este par de años han surgido más de 10 igual. Oye, ¿te atreverías? Hay 10 formatos que están ahí como encima de la mesa, ¿no? Cuéntame algo que te apetecería que saliera, pero que por una razón u otra todavía no ha visto la luz. No puedo decir mucho. Venga, pero bueno, algo nos tienes que dar. Ahora mismo tengo 2 proyectos de estos que están sobre la mesa. No está confirmado ninguno de los 2 y no es de estos antiguos que no salió, pero que ojalá no, o sea, ahora sobre la mesa. Uno está relacionado con guerras y otro es algo bastante nostálgico, con alguien referente del mundo también del periodismo, de la televisión. ¿Qué no nos vas a decir? No. ¿Cuál te apetece más, el de las guerras o este nostálgico? A ver, el nostálgico es muy bonito porque mi figura ahí, el concepto, ¿no?, que han desarrollado, la idea, la verdad que es muy bonito. Está muy hecho como a medida de esa persona y yo. Y la verdad que me parece muy bonito. Pero la verdad los 2, o sea, yo todo lo que sé hacer cosas nuevas siempre me interesa, ¿no? Y esas 2 cosas, esos 2 formatos sí que son nuevos. Y a ver, tengo ya ganas, es que yo siempre me he mantenido, no he ido persiguiéndolo, el ir a la tele o el hacer formatos, porque yo vivo muy bien con YouTube, yo, digamos, mando en el 100% de mi vida, claro, de lo que hago. Claro. Y eso, soy muy consciente de la suerte que tengo. También te va a exponer más, o sea, no es lo mismo YouTube, que tú lo puedes ver como un medio masivo, pero la tele lo es aún más, sobre todo en otro segmento de población. Y que tengo que aceptar que hay cosas que ya no va a ser yo mando, yo dirijo, yo hago, quito de hacer, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, siempre que hablo sobre, que antes dije un poco del duro ritmo de viajes que llevo, sí. Algo que mentalmente me alivia, que me aligere un poco esa sensación del agobio, es que sé que si quiero, lo paro cuando quiero, que luego no lo paro nunca. Ya. Pero esa llave mental que me hago ahí de que si quiero lo paro, no es... Sé que me agobiaría muchísimo más si tuviera que llevar este ritmo porque tengo a alguien con la mano que me está diciendo que te comprometes a unos capítulos o a unas cosas. Entonces yo realmente es que a veces he estado muy fundido físicamente y mentalmente. Claro. Pasa que me gusta tanto, que es que sarna con gusto, pues todos sabemos, ¿no?, que no pica, eso dicen. Pues es cierto, es que hay muchas cosas que... De hecho hay veces que me veo sometido a veces de cansancio, sudor, de mosquitos, de tal. Y yo mismo me río y digo, si no fuera con la cámara, me ando a tomar por saco de todo esto, pero voy con la motivación de que estoy en la cámara y es que me da todo igual, me pongo en modo soldado porque es que he estado sin comer o sin dormir, tal, pero estoy con la cámara de la mano y sí. voy con Oye, el es foco. la segunda o tercera referencia que haces a la idea de soldado, ejército, tal, ¿no? De los packs de comida, ahora esto. Sí, te lo tomas un poco como una misión, todos estos viajes. Bueno, hay misiones claras, sí, no relacionadas con lo bélico, sí. Pero me refiero, sí que hay unos objetivos y hay que cumplirlos. ¿Eres muy así tú? Como cuando te comprometes con un objetivo vas ahí a muerte a por él. ¿Eres muy disciplinado? No, tampoco diría... A ver, con esto en concreto sí, porque me gusta mucho, pero no es como soy muy estricto y no es estricto. Es que es más con esa ambición de que siempre quiero más, siempre quiero más. O sea, es como que no me permito yo quedarme a mitad de camino cuando sé que relacionémoslo en vez de un soldado, pues con una tribu, ¿no? Sí. Cuando sé que estoy súper cansado y aquí estoy con la primera tribu, pero si camino el doble voy a llegar a otra que todavía tiene un modo de vida más auténtico según eran ellos, ¿no? Mantienen más sus costumbres.
pues no me permito yo a mí mismo que el cansancio me permita... O sea, ya, porque es tan especial lo que vas a ver que dices, oye, el cansancio... No permito yo a mí mismo aceptar, nos quedamos con esto. Ya. No, digo, monta y pedalea, que delante hay otro que está más allá. Ojalá eso no cambie, ¿no? Con la edad sí, y con... Sí. No sé. Pero es que, joder, lo llevo muy dentro eso. Es que, además es que en todo este tiempo, hace poco hablaba con un amigo, fue hace casi un año ya, esa conversación. Pero bueno, decía, tú vas a tener un problema cuando intentes dejar de viajar, porque cada uno tiene su droga, unos se ponen de una cosa y otros de otra, el azúcar es otra, me refiero que no nos tenemos que ir a las drogas. Sí. El azúcar o todos buscamos como eso que nos mantiene despiertos, pero que tampoco concebimos el vivir sin eso, entonces al final lo que nos adicta, ¿no? Lo que estamos ahí, pam. Y me decía, tú vas a tener un problema porque cuando tengas que dejar de viajar con el ritmo que llevas, y le decía yo, no, el problema va a ser todavía más gordo, porque ya no es todo lo que viajo, sino la forma en que viajo. Claro. Yo ni siquiera me mantengo en un continente, voy cambiando, y eso que al bolsillo no me viene bien, porque voy pillando un vuelo, me voy a África, me voy a Asia, me vuelvo a África, me voy a Latinoamérica. Esto viene bien solo a mi cabeza porque le voy dando aire fresco, entonces no paro de cambiar. Y si ahora grabo tribus, me voy a bucear. Y si vengo de bucear, me voy a cruzar un desierto. O si vengo del desierto, voy a grabar una tribu en el Amazonas. O sea, es que el estímulo al que en ese momento es tan drástico, el cambio es tan drástico. Pero vamos a hablar también... lo necesito. O sea, yo es que ahora mentalmente lo necesito. Está pero claro. Si yo no sé quedarme en casa. Estoy muy cansado, estoy reventado y digo, voy a mi casa. Pero en 2 días necesito salir porque me atrapa. Antes de continuar con la charla, queremos contarte algo importante. Desde Bip and Drive queremos ayudarte haciendo tus viajes más cómodos. Con el dispositivo de pago de peajes vía T, evitas colas. Bip and Drive es la empresa líder en el sector y además del pago en peajes, te facilita el pago en parkings y parquímetros desde la app. En las notas del episodio encontrarás el link para saber más sobre Bip and Drive y cómo conseguir tu dispositivo. Ahora sí, volvemos con la conversación. ¿Y cómo es, porque al final entre pues, conocer a la tribu, el submarino, el tal, tiene que haber también muchas horas de puro viaje rutinario, de estar sentado en un avión un montón de horas, de hacer mucha carretera también durante horas. Cuéntame la parte menos adrenalítica, cómo la llevas, porque creo que también es interesante, ¿no? Cuando tú al final a lo mejor te haces, me lo invento, no sé, 27 horas de viaje en 3 o 4 medios de transporte para tener luego una experiencia que quizá dura unos minutos o unas horas, te tiene que merecer mucho la pena y tienes que gestionar también esas horas de valle, ¿no? De desplazarte de un sitio a otro. Cuéntame 2 cosas. Uno, ¿cuál es tu rutina así para esas horas un poco más rutinarias? Y luego, ¿cómo es la convivencia con la persona que te acompaña a estos sitios? Porque al final, pues, oye, tenéis que estar pegados todo el día, ¿no? Mira, respecto a la convivencia, lo que hace que todo funcione es que los dos seáis 2 personas con entusiasmo por lo que vais a hacer, con motivación de verdad, por dónde hay que ir, por lo que queréis ver. Eso lo salva todo. Ya de por sí, a ver, yo siempre intento trabajar con gente de mi círculo. Muchas veces me toca trabajar también con gente nueva o me conozco con alguien que no necesariamente es un amigo tuyo. No, claro, es del mundo, pues igual hay veces que he necesitado un cámara y lo he preguntado en stories, ahí en Instagram, pero nunca... Hay que, joder, a ver, yo soy un libro abierto, en mi tipo de viaje y todo esto es un libro abierto a lo que me expongo, el tipo de cosas que se viven, no cuento una cosa en los vídeos y luego vienes y, joder, yo es que no me esperaba esto. Digo, a ver, solo está que alguien se autoengaña a sí mismo con que a él le encanta eso, quiere vivir la aventura de esas y cuando en verdad no quiere eso, quiere hoteles y quiere, a no ser que pase eso, Piscines. Es que tú ya sabes a lo que vienes. Claro. Siempre me ha pasado gente que ha venido con muchas ganas y con entusiasmo, ¿no? Entonces la verdad que sí, o sea que por ese aspecto bien. Y después, a ver, hay varios factores. Uno, que desde pequeño tengo mucha facilidad para dormir en donde quiera, comer de lo que quiera, entonces como que básico en tu oficio, está claro. Sí. No he aprendido a hacer eso con el tiempo, ni me tengo que obligar, o tengo mucha facilidad. Y después soy muy duro de cabeza,
sé relativizar mucho, tanto el cansancio como el dolor, o sea, sé quitarlo de mi cabeza, no me agobia saber que voy a sentir dolor por hacer esto, porque sé que mentalmente, a ver, no soy un superhombre y todos podemos llegar a un límite, ¿no? Pero normalmente encuentro antes el cansancio o el límite, ¿no?, de cansancio físico que no mental. Hay veces que he tenido que desistir en planes o en objetivos, pero físicamente. Mucha gente desiste realmente más por la cabeza, aunque diga estoy cansado, no puedo más. No puedes de cabeza. Pero ¿cómo desconectas? Porque al final tú, igual que cualquiera, pues tendrá que desconectar haciendo cosas que no son parte de su actividad. No, pero es que diaria. No es ni desconectar, porque no es que me olvide de lo que me está pasando. Es, como te digo, convivir con ese cansancio y ese peligro. No he desconectado, he aceptado que convivo con ello. Por ejemplo, hace poco me pasaba, esto se lo estaba contando ayer a un amigo. Hace poco yo estuve en Papúa, sí, en Nueva Guinea, y hice un ritual que tengo unos cortes aquí en el pecho que me cortaban con cuchillos, imitan la piel de un cocodrilo. Entonces yo hice un ritual, fui el quinto de la historia, según me dijeron ellos, que formaba parte de eso, te conviertes en cocodrilo, ¿no? En un hombre de la tribu. Entonces me cortaron con cuchillos en el pecho y tal. Y justamente me había pasado, esa era la primera tribu de 2, viví con esa y de ahí nos íbamos hacia otra, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero me había salido un afta aquí en la boca importante en la encía que no podía ni comer. Después, estoy con una bacteria, con el Helicobacter, que lo tiene muchísima gente, que esto no es ingerido de algún país raro, sino una bacteria que tenemos dentro y que el problema es cuando se te descontrola y que de repente hay gente que no le causa problemas y hay gente que de repente sí, ¿no? Bueno, pues estamos en julio, yo desde marzo tengo un problema fuerte de estómago, que convivo con ello, estoy intentando, me hice el tratamiento, no pude. Bueno, en abril cuando estuve en Papúa estaba mal del estómago porque se me hincha muchísimo y no puedo ni caminar, mal. Pero aún no sabía qué bacteria era. Entonces, mentalmente, digamos que estaba con el afta en la boca, estaba con los cortes recién hechos del día antes y de par en par, porque son cortes para de los verdad, que lo ves y te hace falta una sutura. O sea, un par de puntos, un punto en cada corte. Pero lo mantienes para que te cicatrice grande así, ¿no? Y se te quede. Claro. Entonces, y aparte de eso, cuando hice la noche del ritual de los cortes, ni me enteré en qué momento, pero me corté el pie y como hay que ir desnudo en el bosque y tal, pues se me llenó con suciedad, entonces se me infectó. Entonces tenía el talón infectado que me dolía muchísimo el pie, o sea, de hecho es que con ese pie casi ni iba medio así, no podía ni andar bien, ¿no? Entonces, recapitulo, el afta, el pecho, el estómago y el pie. Y eso me estaba riendo con el que estaba diciendo, estoy hecho un puto cromo. O sea, estaba diciendo, ¿pero dónde voy yo? Y no acaba el viaje, estaba saliendo de una tribu para irme a otra. Entonces me puse un chubasquero, porque claro, iba con los cortes ahí abiertos, tenía un día entero de lancha por un río, lleno de cocodrilos, lleno de malaria. ¿Ibas solo a este viaje o...? No, sí. Con cámara. Sí, iba con, o sea, este era un viaje muy muy caro, porque ahí es bastante caro, entonces íbamos el cámara y yo, y después 4 clientes yo tengo también una empresa de viajes, sí, que es para viajar conmigo, o sea, bueno, no siempre conmigo, pero, o sea, con mi estilo, digo con mi estilo de viaje, ¿no? Sí. Para viajar entonces, hay algunos que ya han estado en muchos y que son como de la familia. Ajá. Entonces hay veces que cuando tengo que compartir expedición con más personas, hacer por ejemplo un equipo de 6, pues aquí en vez de andar preguntando a un fotógrafo que no le conozco de nada o no, voy a nuestra familia de Ojo de Nómada, tal, entonces se vinieron 4 de esos. Entonces era un ambiente muy guay, porque al final éramos 6, pero como en familia, ¿no? Pero claro, yo estaba con ellos, así, en la barca, con el pecho ahí medio de sangre, con el pie, con el estómago, decía, estoy hecho un cromo, pero vaya Cristo. Y en ese momento, en esas horas del río, yo me estaba dando cuenta y estaba diciendo, joder, qué capacidad, o sea, que yo mismo, o sea, me enorgullecí, o sea, yo mismo estaba contento conmigo mismo, viendo lo bien que mentalmente llevaba la situación, sí, porque no estaba nada bien. O sea, no podía ni comer,
Primero por la boca, luego por el estómago, el Cristo que tenía en el pecho y que no puedo andar. Pero te estabas fuerte y mentalmente estaba muy fuerte. Y fuerte. En ningún momento se me pasó por la cabeza no ir a la otra tribu. Sí. Y además yo antes de hacerme los cortes ya sabía lo que eran los cortes. Digo, ¿qué pasa? Ahora que me los hago, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta ahora que es que me duele, ¿no? Que es que digo, ya, porque a la otra tribu había que hacer un trekking de montaña, ¿eh? O sea, me clavé el trekking para arriba y viví con la tribu y... Me llevo que en tu actividad, en tu trabajo, se requiere no solo, oye, tener cierto valor y sobre todo una inquietud y una ambición por ver cosas nuevas y tal, sino también una buena dosis de control mental, porque a eso iba. Porque claro, todas estas cosas que te pasan a la vez y tal, requieren ese control mental. Eso la verdad no es evidente, porque mucha gente puede que no se dé cuenta de eso cuando ve esos viajes, ¿no? Claro, pues es que... Y diga, este está loco, tal, pero realmente... Esto te lo he hecho como ejemplo para lo de, no, pues es que tengo 4 aviones y tengo... Pues no pasa nada, estoy en el primero y me quedan 3. Ya, es mucho más mundano eso. Y estoy muy cansado, pues no pasa nada. Claro. Te relajas y descansas en los aviones. Y entonces, el ejemplo que te he puesto era como un ejemplo más exagerado de ese tema, de control mental. Que cómo no vas a controlar el control mental en los aviones. Y es simplemente eso, que no te entren las ansias. Que vas a tener que hacer esto, que te espera cuando llegues del río y hace mucho frío, que te espera un trekking de montaña y ahora estás cansado hoy, pues cómo estarás ya mañana cuando empieces el trekking. Cuando estés mañana ves cómo estás y ves lo que puedes y lo que no puedes. Voy a estar ahora pensando, o sea, el problema de mañana es que es de mañana, es como, vale, me voy a centrar en lo de hoy, ya mañana será lo de mañana, y muchas veces no es que no piense en mí yo del futuro y que ahí me apañe luego, no, es al revés, de repente llegas al día siguiente y ya descansaste desde el anterior. La preocupación era porque en tu estado de ayer estabas haciendo la valoración del reto de mañana y de repente llega el mañana y ya no estás como ayer, ya te has descansado. Oye, te veo poco a poco. Te veo con un gran futuro ahora que la gente, y esto es de verdad, ya hablando en serio, es un reto al que se enfrenta un montón de gente de estrés, de compatibilizar pues una agenda en el trabajo muy cargada, responsabilidades familiares, etcétera. Yo creo el control mental y en el fondo un cierto optimismo, yo creo que también está detrás de ese control mental, ¿verdad? Claro que sí. Es súper importante. Yo creo que ha sido un tema que me ha gustado que sacaras, porque cuando la audiencia no te imagine ahí con las grandes dificultades en Papúa Nueva Guinea, pues que el control mental sea la respuesta, creo que es interesante. Oye, otro tema interesante. Mucha gente viaja, no por la razón por la que tú viajes, sino simplemente, pues bueno, para hacer, no sé, otra cosa, salir un poco del día a día y tal. ¿Tú qué haces para salir del día a día? Y no me digas que más viajes, o sea, ¿cómo cambias tu... Sí, que en el fondo, ¿cómo cambias tu día a día? Es que yo no sé si salgo del día a día. No, es que claro que sí. No sé yo de verdad. A ver, mira, yo siempre que vuelvo... O preguntas más directas, no sé, series, música, deportes, gimnasio, yo qué sé. Pues a ver, sí que es cierto, de verdad pienso que no salgo mucho de mi día a día, ¿eh? Pasa que, o sea, claro, uno se piensa, pues, estoy como en... A ver, es que es una contradicción, porque estoy atrapado en la no rutina. O sea, es que... Pero la no rutina, para ti es tu rutina, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando fue el confinamiento y tal, en el COVID, yo no lo pasé nada mal. Que uno diría, joder, pues uno tan acostumbrado a viajar y a estar por ahí, tienes que haber estado. Claro. Y dije, no, realmente estuve bien. En mayo ya iba llegando a 2 meses y algo y ya se me acababan las ganas de seguir con el temita, ¿eh? No, pero ¿qué hacías en eso? Pues en mira, esas semanas de no poder salir de casa? Yo estaba en la India cuando iba a cerrar. Ajá. Y entonces un amigo me dijo, vente ya, que de verdad, que esto no... Uno no concebía lo de que coño se va a cerrar el país. Y ya me dijo que no, que de verdad se va a cerrar, tal. Y me acuerdo que estaba en el Taj Mahal. Me pillé un taxi directo hacia el aeropuerto ¿En Agra? De Delhi, sí, estaba en Agra, y me fui hacia Delhi. Entonces, nada, me vine a España y lo viví en España en casa de mis padres. Entonces, me puse una bici estática en la sala y pesas también había en casa y tal. Entonces, esto
a ver, todo el mundo que tenía perro lo hizo. Yo vivo en Casturreales entre la playa y la montaña. Y mi casa está literalmente a 3 pasos de la montaña. Entonces me cogía la perra y yo me iba a la montaña, ¿no? Ya, que era buen sitio para pasar. Que en teoría tampoco se podía, tal y cual, pero literalmente no me encontré con absolutamente nadie ahí. Ya lo podemos con decir. Mi perra, sí. A ver, yo lo decía, tipo, nunca me tapabas. Que todo, no sé, que las normas son las normas, pero también con un poco de cabeza. Está claro. Pero bueno, entonces, si por la mañana me iba a la montaña, entrenaba por la tarde. Me leí 2 libros, que leer es algo que, por ejemplo, en el colegio yo leía bastante, libros creo que bastante gordos, de distintas páginas y tal, para la edad de quinto de primaria. Esto de primaria, ¿Qué te gusta leer? Hoy en día no leo nada. ¿En serio? Pero entonces aproveché a leer, leí 2 libros, me gustó mucho. No leo nada porque... Ojo, con la de horas en los aviones, de sí, esperas... Es que, a ver, yo mismo me voy preparando los guiones, ya, me voy leyendo... tienes mucho curro. Entonces, es que, fíjate, tiempo libre, algunos ratos, sí que tengo, pero yo tengo bastante desgaste mental, claro, de prepararme todo. Tú ponte que me voy 2 o 3 semanas a un país y me grabo 4 historias diferentes que no tienen nada que ver, que me tengo que aprender toda la historia previa de ese sitio, los protagonistas, los nombres, las fechas, tal. Guionizar eso. Y cuando llega el vídeo no solo tengo preparado un esquema, un guión durante el tiempo que estoy allí, no solo lo que me llevo, sino que sigo, o sea, lo que me llevo al sitio desde antes, sino que sigo investigando. Entonces muchas veces es como, tengo muy buena memoria, me quedo mucho con los nombres, con las fechas, pero a veces cuando termino de todo eso es como... Fíjate que no es ni leer, no quiero ver una película porque una película me hace seguir el hilo de la película. Sí. Estoy haciendo el tonto con el móvil porque me apetece fundirme el cerebro, o sea, quedarme 2 horas y tirado en la cama del hotel, claro, y no hacer nada. Una película me es un cansancio el pensar en verme una película. Ya. Entonces, que en ese rato me hubiera podido ponerme a leer, sí. Gente con la que yo viajo, veo que saca un libro y se pone a leer, sí. Pero esa gente no está haciendo los guiones que yo me hago, ni está haciendo las investigaciones que yo me hago. Y si después de volver de ese país te pones a hablar con los 2 o con los 5 que hayamos estado ahí sobre el país, pues probablemente que sepa más del país soy Eres tú. Bueno, es una forma también de leer. A ver, sí, leo. No leer una novela. Por leer leo un montón de artículos de historia, de movidas de lo mío, de solo un montón. Claro. Cositas independientes que en su conjunto van construyendo la historia de lo que quiero hablar. Claro. Lo que no leo es el concepto de libro. Eso se hace mucho que no leo el concepto de libro. Aproveché, pues lo que te digo. Mira, me leí los últimos 2 libros, fue en el COVID. Sí. Pues el siguiente libro que me leí fue la vez que fui a la Antártida, pero no con TVE, sino yo fui una vez antes, en 2022, y fui en velero. ¡Qué chulo! ¿Desde dónde? Desde Ushuaia. Desde Ushuaia. Entonces me leí un libro porque teníamos 4 días de barco de ida y 5 días de barco de vuelta. Entonces ahí aproveché y me leí otro libro. También sin internet ni nada, ¿no? Entonces, si yo de verdad me puedo aislar, de no tener que investigar, me aíslo la cabeza, tal, me pongo a leer, yo disfruto. Hoy es cierto que me cuesta, porque tengo tanto que no me pongo a leer un libro, que me distraigo muy fácil y me da rabia porque yo en un tiempo viví desde niño, como digo, lo bonito de leer. Claro. Soy muy consciente del valor de leer. Se viaja muchas veces cuando se lee. Sí, sin duda. Y me da rabia que las veces que lo he hecho tardo 50, 60, 70 páginas en centrarme de verdad en la historia. Y cuando por fin me centro me pongo a leer y tal. Pero al principio un párrafo me lo tengo que leer 3 veces porque mi mente se me ha ido y yo tengo muchas cosas en la cabeza. Oye, ¿y te ves con el tiempo cambiando de formato y escribiendo? Bueno, yo hice un libro. Sí, es verdad. Pero claro, por eso es que lo tiré a donde lo tiré, por esto que te cuento, porque esa paciencia ahora mismo yo sé que no la tengo, entonces mi libro consistió en 20 relatos independientes. Entonces un día me sentaba, en esa tarde me escribí un par de relatos y al día siguiente, o cuando me pusiera el de un mes más tarde, no tenía que empezar por donde iba y no, eran relatos independientes. Me divertí, me gustó mucho, el libro gustó muchísimo, se vendió un montón, a la gente le encantó. Me dijeron para hacer otros 20 relatos, pero yo es que necesito tener la motivación. Ya. No es que no lo vea, ahora no me apetece. Eso es, igual el año que viene digo, vamos a por otro. Qué bueno. Pero yo no funciono de verdad, o sea, no es por, no digo ni mejor ni peor. Yo digo cómo funciona mi cabeza y no funciona por números o solo por números. Sí. Si no se hubiera vendido el libro,
tampoco hubiera hecho un segundo aunque quisiera, porque joder, es que esto no funciona. Pero tampoco basta con que se venda, es que necesito que me apetezca. Sí, no, porque si no voy a empezar con ello, pero no lo voy a acabar. No lo vas a hacer bien. La consistencia, la persistencia en mis proyectos, parece que, joder, qué tío tan persistente. Sí, cuando doy con algo que de verdad me gusta. Cuando empiezo algo que no me gusta, te aseguro que no tengo nada de eso. Nada de eso. Oye, quería sacar contigo otro tema. Se habla a veces pues del turismo de masas, bueno, ya sabes, todas esas cosas que pues, en el fondo pues destruyen muchas veces los sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, tú que eres un viajero de verdad, pero lógicamente pues no todo el mundo va a hacer tus viajes ni seguramente le interese, pero sí le gusta viajar. ¿Qué consejo darías tú a una familia normal, a un grupo de chavales normales que quieran viajar de forma, ya te digo, no como tú, pero de forma, bueno, pues un poco distinta, viajar al extranjero? ¿Qué 2, 3, no sé, ideas o principios le sugerirías para hacer un viaje? No quiero etiquetarlo, no quiero decir viajar responsable ni tal, pero me explico un poco. Sí, a ver, algo... Pero no pensando en ti, sino pensando en alguien pues, más... que tiene unos pocos días de vacaciones al año y... A ver, lo que para mí es indispensable es vete a una zona que te interese, intentar involucrarte de verdad, porque no se trata ni siquiera del destino, porque tú puedes estar en un destino y que no te aporta absolutamente nada, porque hasta caminando las calles tú imagínate, estás en un lugar, caminas por la calle, pero no hablas con la gente, ni te interesas en preguntar, ni te da intriga lo que está vendiendo ese de delante, ni te da por dar conversación al que te ha preguntado que de dónde eres. O sea, tu primera idea sería involúcrate con la gente que veas. Sí, es que si no, tú puedes estar en la calle y que realmente te sirva lo mismo, como ir a, pues, a ver, como el concepto que estés más claro, ¿no? Vas a México, como yo hice en su día, pero vas a un resort. Claro. ¿Qué conoces de México? Nada. Claro. Bueno, pues eso también te puede pasar aún estando en la calle. Claro, que no, en tu que ciudad. Está ahí, sí. Y que dices que es que no, tampoco me he enterado de mucho, tampoco... A mí, por ejemplo, una de las cosas en mi caso que más me gusta de lo que hago, respecto a esto, es que me hace meterme hasta la cocina, llegar muy profundo, porque como quiero documentar tal cosa en tal sitio, tal cultura, siempre quiero más. Y yo sé que sin cámara, no es por cómo soy yo, de serie, en mi naturaleza, en mi forma de ser, porque cuando no estoy con la cámara, en un viaje normal, sé que soy más vago. O sea, no tengo nada, quiero ver esto y corro para verlo todo, eso es con la cámara. Cuando no, te fuerza. Bueno, tal. Sí, me da como que le meto una marcha más. Entonces, ya para dar, digamos, el consejo a ese posible viajero, le dirías, oye, fuérzate, pues no sé, hacer un pequeño, no sé cómo decirlo, reportaje o... ¿no? Es que tiene que haber como pero no tiene por qué ser él, o sea, lo mío es el vídeo, él simplemente, o sea... Puede llevar un cuaderno, sí, también, claro. Pero que exprima un poco el lugar, que... O sea, es como, por ejemplo, si realmente me hubiera basado en esos libros que hasta la página 60, 70 no me enganchaban, no porque fueran malas, era yo en mi cabeza, O sea, no, si me hubiera quedado en lo poco que me enganchaban en las primeras estas 50, 60, pues no me hubiera leído el libro. Claro. Pero yo era consciente de que el problema no era el libro, era yo. Y esa gente, pues que también, igual que están empezando, que no le acaba de interesar. O sea, no puede ser que no te interese ningún país del mundo, ni que no te interese ninguna cultura del mundo, porque yo esto lo he escuchado. Claro. No, yo es que a mí no me interesa cómo vienen en otro sitio. Y digo, a ver, dale la oportunidad ya no al sitio, date la oportunidad tú. Porque tú mismo ya no es que limites el sitio, o sea, el sitio va a estar ahí se queda. Te limitas tú. No te limites, date a ti la oportunidad de ir y de conocer. Pero no te quedes con las primeras de cambio de yo es que a mí esto, y si es de verdad que a ti eso ni te va ni te viene, pues vete al sitio al lado, será por sitios sigue buscando en el mundo, ¿no? Claro, hay veces que puedes estar recorriendo ciudades del mundo y que de verdad no te interese, o incluso montañas, lo que sea, y de repente, clic, has descubierto que lo que te apasiona es el buceo, y de repente dedicas tu vida entera a los viajes de buceo. Sí.
Pues, ¿sabes? Yo tengo la suerte de que me gusta un poco todo, entonces por eso decía, ahora vengo de estar buceando, después he grabado una tribu en las montañas, en Lesoto, en Sudáfrica, yo hago un poco de todo. Sí. Pero igual hay alguien que es que ha ido probando varias cosas y que realmente no es que no le guste nada, pero que tampoco le apasiona, como para irte allí 2 semanas a gastarte un dineral. Bueno, pues prueba con otro tipo de cosas, cambia de compañía, no sé. Yo siempre soy muy curioso de hacer las cosas y de probarlas, aunque sepa que no me va a gustar, quiero hacerlo. Y igual no de seguido, no voy a estar, que tampoco soy tonto, no voy a estar haciendo lo que no me gusta como a la larga, ¿no? Pero aún sabiendo que no me va a gustar, hace poco fui también por ejemplo, en Papúa visité 2 tribus que estaba yo, o sea, hacía tiempo que quería documentar esas 2. ¿Dónde leíste sobre ellas? ¿Cómo conociste su historia? Es que soy un friki de esto, o sea... Está claro. Es que yo no investigo, porque la gente me dice, ¿cómo buscas un lugar al que ir? ¿Cómo investigas para encontrar dónde te interesa y dónde...? Y yo, mira, cuando de repente tengo una fecha libre, el mes que sea, no tengo que investigar a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Durante ese tiempo que no tenía fechas libres, como te digo, soy un friki de esto, ya he estado leyendo, investigando, tengo un registro de lo que hay en cada sitio de la hostia, entonces realmente para cuando tengo la fecha libre, simplemente tengo que elegir entre lo que ya conozco que ya hay, o lo que más me interesa, lo que más encaja. No se diga, vale, pues ahora como tengo fecha, no, busco, investigo, porque me gusta de verdad. Entonces creo que esto se notó muchísimo en los vídeos en YouTube, y es que muchas veces la gente, de hecho, bueno, yo esto ya ni siquiera lo planteo como una crítica, o sea, porque si les funciona está genial, pero mucha gente, y seguro que no es solo en YouTube, incluso con otros formatos o en prensa, en lo que sea, sabe que hay tal cosa en tal país, ¿no? Entonces piensa ya un título, entonces el documental, la pieza, el vídeo tiene ya un título, y después va allí a grabar el vídeo a raíz de ese título. Y yo es al revés. Con esa idea un pelín preconcebida de claro, lo o sea, que el vas a título hacer. es literalmente que el título cómo se va a publicar en YouTube, o sea, en YouTube ya lo sabe. Claro, ya lo has expuesto, con lo cual no puedes hacer. Y de verdad que no es una... No que lo he expuesto, o sea, sino ya lo sabe, y todo lo que va a contar en el país está basado y dirigido hacia ese título. Claro. Esto de verdad que no es una crítica. Es simplemente que a mí, como te digo, yo considero que soy muy bueno cuando algo me gusta y soy muy malo cuando no consigo encontrar esa motivación. Pues esto no me sale a mí. O sea, yo necesito ir con el folio en blanco, no folio en blanco, yo tengo un guión, tengo una idea de lo que hay, sé lo que me voy a encontrar, o más o menos, pero a partir de ahí sí que el folio en blanco y empezar a construir una historia. Y luego esto también me cuesta porque de repente tengo contenido que es brutal, que digo, joder, qué reportaje, y no tengo una miniatura, que es una portada, que es súper importante, ¿no? Porque por muy bonito que sea el vídeo, si no tienes un título bueno, una miniatura para que cliquen, luego no lo van a ver. No va a funcionar. Pero yo necesito construirlo de esa manera, ¿no? Entonces, en Papúa, por ejemplo, un ejemplo que hice algo que sabía que no me gustaría, pero lo hice, es en Papúa también, que esto lo critico que este es mi próximo vídeo, justo el de los cortes y esto, hay también alguna crítica a muchas tribus que están ya muy preparadas, son shows para el turista, el fotógrafo, que le haga el retrato y que parece eso un desfile es una pantomima. ¿Te encontraste eso en Papúa? Sí, en Papúa hay un turismo de eso que es heavy, o sea, te vas a ver... Australiano sobre todo, ¿no? De todo el mundo, porque es que las tribus de allí son muy fotogénicas, muy fotogénicas. Esto es un turismo de dinero porque es muy caro, pero te hablo de que vas a ver 3 o 4 tribus en un día, 4 o 5 tribus, te hacen uso de 30 minutos. Ya, está muy machacado ya. Yo estuve casi 2 semanas para convivir con 2. Ya. Yo necesito... También hay una diferencia grande entre fotografía y el vídeo. Yo hablo con colegas que son fotógrafos y les digo, es que a ti te vale alguien que su estilo de vida, sus tradiciones, todo esté perdido, que su estilo de vida ya no tenga ningún interés, ¿no? Pero que cuando se pone su ropa tradicional, sea espectacular, muy estético, muy espectacular, claro, a ti eso te vale. De hecho, a ti te vale más que lo lo otro. Que lo otro es alguien que ya no mantenga su estética, lo que hablábamos antes, no sea muy fuerte, lo que hablábamos antes, pero que de repente todavía sepa ir a la selva y cazar, pueda vivir con él ahí haciéndonos un fueguito en la montaña. A mí,
pero no porque uno sea mejor que el otro. En mi formato de vídeo yo necesito más la convivencia. Claro. Cuando en fotografía la convivencia, también hay fotografías naturales sacadas en la convivencia con las tribus y tal, pero realmente lo más típico de ir a las tribus es un retrato. Y en un retrato convivencia no hay, es poner el disfraz, ¿no? Y entonces esas tribus existen allí en Papúa y a mí no me gustan. Entonces el último día lo dediqué a irme a esas tribus. Y obviamente ni me interesaba el propio show en sí que se iba a dar, ni siquiera hice fotos, no. Pero lo que me gustaba era yo experimentar con eso, que siempre lo he criticado, lo he hecho muy pocas veces porque como no me gusta y aborrezco un poco ese tema, he ido hacia otros lugares, pero estando ya allí dije, voy a ir porque también para hablar de algo, aunque sea mal, pues hay que conocerlo. Entonces, pues a mí me pica la curiosidad, como te digo, en ese caso quería vivirlo aunque sabía que no me gustaría, pero considero que es importante, porque yo en ese caso estaba muy seguro de que la sorpresa para bien no me iba a dar, pero y sí. Y si de repente me sorprende, pues es que no puedes dar por sentadas las cosas en la vida, claro que y esto llevado a los viajes. No, que no me gusta, ¿qué sabrás si no has estado ahí en tu vida? Vete, igual pues la primera no te vayas tan lejos ni al viaje más caro, pero sí, aquí en España hay cosas increíbles, no es fácil salir de España. Oye, ¿crees que los españoles sabemos viajar? Y deja que aclare un poco la pregunta. Al final, cuando viajo, sobre todo viajo a así sitios un poco más fuera de lo común, veo mucho francés, siempre mucho australiano, mucho inglés, y me da a mí la sensación, claro, no es estadístico y es solamente una sensación, que quizá para lo grande que es España y los habitantes que vivimos aquí, pues quizá no te los encuentras tan fácilmente. ¿Tienes esa sensación o no? ¿O tú sí te encuentras españoles tanto como de otros países? Sí, o sea, a ver, mira, ya históricamente los españoles hemos sido una cultura de emprender expediciones, viajes, o sea, ha sido incluso una potencia en ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que en la actualidad muchas veces te encuentras otras nacionalidades antes, pero fíjate que yo lo relaciono más con la economía, ¿eh? Sí. Hay lugares que son muy inaccesibles para un español medio, hablando económicamente, y que a un americano, o sea, le cuesta proporcionalmente le da menos. Completamente igual, y le da medio salario de aquí, el mínimo en propina. Pues es que, ¿qué quieres que te diga? Es que en otros sitios tienen un alcance en el tema del dinero que en España hoy por hoy no existe. Tengo mucha suerte con eso porque al final, bueno, y a ver, yo vivo de los viajes. Claro. O sea, que no lo comparo porque tampoco... Pero me refiero que, joder, hoy en día hacerte unas vacaciones al año, ya no te digo si tienes hijos, que te vas a ir con los hijos o pero aún sin hijos ya. Si es que muchísima gente está viendo cómo pagar el alquiler y cómo, pues, ¿dónde te vas a ir a cruzarte el Amazonas? O sea, ¿con qué dinero? O sea, es verdad, pero también... Mira, hay ciertos tipos de viajes que claramente son por cultura, como el ecuestre, el tema de travesías en caballo y tal. Por el mundo siempre te encuentras franceses y belgas. Esto, por ejemplo, nosotros nos ha costado mucho, un par de añitos, o sea, lo que decía antes de la empresa, ¿no? También hicimos viajes en caballo. En España hay cultura del caballo, esto sí que es, por ejemplo, que lo vi culturalmente. Hay caballos en España, la gente viene a montar a caballo a España, pero muy poco, algún loco habrá, pero no es nada de moda, una tendencia que españoles vayan a otros lugares del mundo, a los Andes, hacer rutas, a África, a hacer rutas en caballo. Eso, como español, de ir fuera, eso sí que es cierto que culturalmente era mínimo. Y cuando vas a otros lugares donde hay este tipo de viajes en caballo y tal, te encuentras, como te digo, muchísimo belgas, franceses. En cuanto, digamos, nos ha costado y a la vez no, ha sido cosa de 2 años, pero de repente ahora todos los grupos se van llenos y la gente, o sea, a nada que ha tenido un poco la oportunidad de tenerlo delante y ver de lo que se trata, de repente tenemos un público que se ha lanzado y que venga para adelante. Entonces, no es que, porque también podría pasar que... ¿Es falta de tradición a lo mejor? Porque lo podría... Imagínate que lo intento y sin embargo no consigo llenar ni un viaje, pero es que no ha sido así. Una vez que lo he propuesto y que hemos sentido un poco lo que había, de repente bien. Otro mundo, el náutico, de vela, de navegar, ese también, franceses, tal, se ven muchos y españoles. Hoy en día también me estoy encontrando muchos, y a ver,
España y el mar también tienen una historia, una tradición tremenda. Claro. Pero sí que es cierto que yo creo que está siendo más de ahora. Ahora sí que hay muchos, de irse a navegar en velero, Sí. pero una travesía en el Mediterráneo. Te hablo de irse a recorrer el mundo, Sí. o a tema de los polos, de lo polar, a recorrer el Ártico en velero. Cada vez me estoy encontrando con más perfiles igual. A ver, esto no es una crítica, igual soy yo el loco o el desconectado que no se había dado cuenta de lo que había, pero sí que es cierto que ahora lo estoy viendo más. Pero tú cuando hablabas con exploradores, pues sí, o mira, pues lo que te digo del Ártico, que Larramendi, buen amigo mío, es el máximo explorador polar de la historia en España, más de 40.000 kilómetros que tenemos, o sea, de 40.000 kilómetros en los polos, que tenemos ejemplos tremendos, ¿no? Pero no hablo de una leyenda que sea de aquí, sino de una tradición general o popular. Pues cuando hablas de eso, de viajes de alpinismo, de la Antártida, no sé qué, te encuentras mucho más pues con eso, con gente del norte de Europa, con franceses, con estadounidenses, hay mucho de eso, sí. Puede que, pero no sé. Pero no sé, por ejemplo, yo creo que hay nacionalidades que a lo mejor le dan una importancia más pequeña pues a salir a cenar, terrazas, playa. Joder, nosotros los españoles pues parece que eso lo tenemos casi en la sangre, y en cuanto tenemos un poco de... Estoy generalizando y seguramente es injusto, ¿no? Pero bueno, para entendernos. Parece que como cuando en España tenemos un poco de tiempo de vacaciones, lo asociamos rápidamente a ocio nocturno y playa. Y si hay ocio nocturno en la playa, pues mucho mejor. Mientras que eso no es el modo por defecto de pasar las vacaciones de otros países. Es cierto que, claro, nosotros tenemos playas y en otros sitios pues no tantas, o hace frío o lo que sea. Pero la pregunta que te quiero decir es, ¿crees que eso se va a dar un poco la vuelta y cada vez va a haber más cultura de viaje de este tipo, pues como los que tú planteas, etcétera, en tu agencia, o no? ¿O crees que, bueno, oye, simplemente tenemos otras costumbres y otra...? Yo creo que ahora se está viendo un boom de eso. ¿Sí? Sí. Fuera, aparte de lo que hablaba de la economía y tal y cual, pero es que también de repente se está... A ver... ¿Crees que se está aprendiendo a viajar en España? Sí, sin duda. ¿Crees que nos hará mejor como país? Bueno, tener una mirada un poco pues a otros destinos, a otro tipo de gente que desde luego no consigues con un veraneo más... Es que aunque la situación económica en España, en el mundo, porque en Europa en general las cosas están como están, ya no es solo en España, claro, esté todo como está, ¿no? Pero es que a la vez nunca ha estado tan a la mano el tema de viajar, de conocer. Opciones hay muy baratas, igual el que tú quieres vale una pasta, bueno, pero que también hay otros, ¿no? Hay opciones muy baratas, muy al alcance, depende cómo vayas a viajar, todo está el tema, se puede seguir viajando igual que antes gastándote un dineral. Pero el tema es que ahora hay opciones muy baratas que considero que antes no estaban, o eran más inaccesibles, o eran más de... No antes irte de mochilero, yo nací en el 97, te quiero decir, no sé qué había en los 80, en los 90, pero no creo que la gente en España se fuera con su mochila, no digo que no lo hiciera nadie, como todos hablamos, ¿no? Pero veías más franceses que lo hacían. Voy a la India en grupo... Veías franceses, ya te... Claro. Pues es que yo creo que ahora mismo sí que se está viendo muchísimo eso. O sea, ahora mismo, gente joven, o sea, yo prácticamente no conozco a nadie joven, igual es mi círculo, pero que se vaya de vacaciones a un resort. Ya. O sea, se van de vacaciones con la mochila y a cruzarse las montañas ahí de Albania y Montenegro, y porque muchas veces que sea en Europa, ¿no? Está más cerquita, pero... Es diversa y hay de todo. Claro. Entonces, yo eso lo veo muchísimo. O sea, ¿crees que hay un poco de cambio generacional, al menos en tu generación? Sí, también veremos, porque también venimos viviendo una época, probablemente la época con más paz y más tiempo prolongado de paz de la historia de la humanidad, y ahora pues está un poco así, patas arriba todo. Sí. Entonces veremos, porque claro, yo me he criado en la paz más absoluta, ¿no? Casi... Que no es poco. Sí. Que no es poco, y a veces, ¿verdad? Y casi no en mi generación, también desde la de antes. Y de la anterior. Y de la anterior, claro. Sí. Pero bueno, al menos pues sí que dictadura, o en Europa, ponte, también pues hubo otras guerras, ¿no? Como ahora en Ucrania lo hemos vivido cerca, de repente.
pues bueno, hace no tanto, también Bosnia, Sí. Europa del Este, hubo cositas que de repente la gente probablemente lo vivió, es que yo era muy pequeño, Claro. o en otras ni nací, pero de repente lo ves cerca, lo ves bueno, pues ahora, no sé, la gente o sea, cuando ves ese tipo de cosas aquí cerca, cuando no paras de oír de que de repente toda esa seguridad y la estabilidad en que se basaba toda la realidad en la que uno vive, de repente y eso que no los hemos vivido de verdad, que nos lo cuentan en la tele, que hasta ahora aquí seguimos viviendo en nuestro mundo yuppie, pero sí, eso también. Pero vaya, que me refiero que a ver a dónde va desembocando esto, pero joder, que la historia que hemos vivido, la época, vaya, hasta este momento, es que más de cara no hemos podido tener. Es más, ¿qué le diría a ese tipo de familias o de personas tal, para animarse a viajar? Y pues precisamente, que es que esto tan bonito que vivimos hoy en día, que lo aprovechen, ¿no? Historia, que aprovechen el momento. La historia no ha sido así, claro. Nada nos justifica que vaya a ser así, y que, pues lo que te digo, a mí eso de que ya cuando me jubile viajaré, a mí eso no me ha hecho nunca ninguna lógica en la cabeza, Para empezar, yo que sé dónde voy a estar o si voy a estar, cuando me jubile. Yo, mira, no sé, esto no sé si se verá, pero que me quiten lo bailado. Es un tatuaje que tengo en la pierna porque es mi lema de vida. ¿Qué pone? Que me quiten lo... Que me quiten lo bailado. Sí, que me quiten lo bailado. Y es que para mí esto es un lema de vida, porque tal cual... A mí me gusta vivir la vida de verdad, con que a ver, suena muy como al tópico, pero de verdad que si te enteraras que mañana ya es tu último día, quedarás bien contento con lo que has hecho. Y yo no me quiero morir mañana ni pasado, pero estoy muy convencido de que, a ver, pues lo que te digo, como decías antes, cuando querías con un hijo, a ver, hay que verse en la situación y es muy fácil el hablar ahí con la boquita en el coche. Esta entrevista hay que repetirla el día que seas padre y nos reiremos todos un poco. Pues igual sí, pero sí que es cierto eso, que yo pues vivo pues lo que decía antes, vivo casi demasiado a fuego. Ahora estoy intentando aprender, como decía antes, un poco precisamente a eso, como a soltar el acelerador un poco. Pero hasta ahora yo estoy enfocado en que quiero vivir y que no me hables ni de jubilación, ni del día de mañana, ni háblame de ahora, qué hacemos ahora, y así vivo. Entonces... Oye, y bueno, ya vamos acercándonos al final del programa. Solemos hacer una pregunta que en tu caso es un poco, va a quedar un poco rara, pero bueno, aún así la vamos a hacer, ¿no? Siempre a los invitados les preguntamos, bueno, si tuvieras que hacer un gran viaje en carretera, usando por supuesto nuestro maravilloso telepeaje, la pregunta sería, ¿con quién te irías? ¿A dónde? ¿Y qué música sonaría? Entonces, pues te hago a ti la pregunta sabiendo que queda un poco rara, ¿no? Tratándose del invitado de hoy, pero bueno, trata de responderla. Yo creo, ponte más en situación de un gran viaje por carretera, en coche, o sea, no tiene por qué ser viaje exótico, vamos a decir. A ver, a mí los viajes en carretera me encantan y tengo que decir que ni siquiera me hace falta tener un destino, ¿eh? Hay veces, esto es literal, es todo en casa, con agobio en la cabeza por lo que sea, tema personal mío, lo que sea, y me bajo por el coche y me voy por la carretera. Mira, pues hemos encontrado ahí yo que te intentaba tirar de la lengua, ¿cómo se relaja este hombre? Me lo llevo preguntando desde que empezamos la conversación. ¿Este hombre cómo se relaja? Tampoco es que lo haga todos los días, pero sí que es cierto, hay veces cuando, un par de veces... que he estado de verdad, pues algo que te angustia mucho en la cabeza, estar muy rayado con algo en la cabeza, que parece que me estoy, algo que te ahoga en casa, ¿no? Sí. Pues se activiza, a veces me voy al coche y venga. Sí, sí es cierto. Entonces, música, yo escucho de todo, pero sí, pero buena música, no sé, algún rock bueno, los 70, los 80 en la carretera. Música de carretera, de road trip. Sí. Y sí que lo disfruto mucho. ¿Volumen a saco o no? Me gusta alto. De vez en cuando alguna en español que se cante, me gusta cantar también. O sea, no, pues no es que me guste esa, canto como el culo, no es que me guste. No te voy a pedir que cantes. Pero en la carretera me gusta cantar. ¿Qué te gusta? Así en español.
Bueno, puede ser un Fito, primeros discos de Melendi, porque lo escuchaba con mi padre en el coche Platero. cuando era niño. Sí, todo este ambiente con Extremoduro, todo esto me gusta en español. Sí. También de rap, con W, tal, o sea, rap, rock, me gusta la electrónica, me gustan cantidad de cosas. Es que yo varío muchísimo. Siempre que me preguntan color favorito, estilo de música favorita, comida favorita, digo, ahí me mataste. Porque no tengo nada favorito. Entonces, me gusta ir variando, me gusta... Entonces, cogeríamos el Ibiza, conduciríamos un poco sin rumbo... A ver, si tengo que elegir, ya aparco el Ibiza y me voy con como el que llevas tú. A mí, el Ibiza se queda en el garaje. El Ibiza tiene mucho rollo, hombre. Si tengo que elegir, no me voy con el Ibiza. Bueno, cómprate lo que quieras, pero no vendas el Ibiza. No, el Ibiza es mi roquita, ese coche es una roquita. Y además te recordará tus inicios, que eso sí, siempre está bien. Entonces, conducirías un poco sin rumbo... Platero, vamos a poner Extremoduro a todo trapo. ¿Irías solo o te llevarías a alguien? No, alguna compañía buena, pero algún buen amigo, ¿Sí? Alguna amiga, sí, alguien cercano. Sí, ¿te mola viajar solo? Sí. No Sí se me te hace mola, a veces... sí me mola viajar solo, no es algo que me dé miedo como un reto Sí. el viajar solo, yo estoy muy cómodo. Pero no soy alguien que disfrute. A ver, hay momentos y momentos, pero hay gente que ya no es que disfrute, es que necesita de soledad. Sí. ¿Recomiendas viajar solo para gente que se lo plantee? Porque Sin duda, sí. la mayor parte de la gente no ha viajado sola. O sea, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo sé viajar con gente y aún así sumergirme de verdad en la población local y en el sitio. ¿Por qué? Porque no busco mi escudo en la gente que me acompaña. Y si estás en tus primeras veces viajando solo, probablemente sí vas a encontrar tu escudo en ese grupo. Es decir, no te va a dar por ponerte a intentar hablar en idioma local o en inglés con alguien que no conoces de nada. Ya. Estar en un restaurante y levantarte de tu mesa con amigos e irte a la de enfrente para hablar con un abuelo que está allí, yo eso sí que lo voy a hacer, porque lo llevo intrínseco ya en mi día a día. Claro. Ya es que es mi rutina, disfruto haciéndolo. La primera vez cuesta. Claro, la primera vez, si estás con tu grupo de amigos, no vas a hablar con nadie más que no sea tu grupo de amigos. No. Entonces yo ahora mismo sé viajar en grupo y disfrutar de esas ventajas de lo que es viajar tú solo, ¿no? Claro. Sé combinar las dos, las partes buenas de las dos. Pero las primeras veces es que es eso. O sea, es la realidad. Hasta que no te hagas de verdad un viaje solo, no vas a abrirte de verdad a lo que es eso. A que no te va a forzar a tal. Pero sí que es cierto que yo soy de disfrutar, disfruto mucho más de todo, de mi felicidad, de un buen sitio, de la emoción de haber llegado a un lugar. Lo disfruto cuando lo comparto con alguien. Compartes el recuerdo también, ¿no? Luego te vuelves a juntar con esa persona y hablas de... Me gusta compartirlo de con lo alguien. vivido. No digo un grupo, no digo una persona, dos personas, que sea una persona más, una buena persona de vivir este tipo de cosas. Lo disfruto mucho más cuando lo comparto. Eso sí que es, en mi caso, no digo que... Porque sé que hay gente que no, gusta más en solitario y... Pues eso ya es para gustos y la personalidad de cada uno. Sí. Pero a mí sí que me gusta... la sensación de compartir, de reír juntos, de llorar juntos, de hablar al final del día sobre qué locura es lo que hemos vivido. Disfruto eso, de que haya una persona más. ¿Tienes una rutina cuando terminas el día de un viaje de decir, oye, pues antes de dormir, pues no sé, una cerveza y una ducha? ¿O tienes algo así como para darle carpetazo a un día intenso cuando estás viajando? No realmente, es que sabes qué me pasa, esto también es bonito, pero muchos días lo que me cuesta desconectar es que tengo tantas ganas, o sea, me cuesta dormir porque tengo muchas ganas de que llegue el día siguiente. Entonces esto hace un tiempo se lo conté a Marco, a un amigo mío, que estábamos en un viaje juntos, él y yo ahí mano a mano, y se lo conté en un viaje en África el año anterior. Estuvimos el año pasado en Costa de Marfil y este año estuvimos en Laos en enero y me quiso hacer una entrevista porque casi un año más tarde me dijo, tío, ¿sabes qué? Se me quedó grabado lo que me dijiste en el otro viaje y yo ni me acordaba, porque claro, yo, joder, que eso no lo digo como, pues son frases pues como ahora, pues que me salen en el momento. Sí.
seguro que igual de aquí también se podría rescatar un par de frases que haya dicho que, bueno, pues él se quedó con esa frase. Y me dijo, tío, quiero grabar una charlita de 30 minutos y que me hables de eso. ¿Cómo es eso? O sea, Sí. porque parece una frase... ¿Te acuerdas de la frase en cuestión? No, esa. Era simplemente, le empecé a hablar sobre el concepto de que es que a mí hay veces que me cuesta dormir. Vale. Pero estábamos tomando un té, algo, no sé, imagino, y que básicamente es que le está diciendo, me cuesta dormir porque tengo muchas ganas de que llegue el día siguiente. Claro. Y hay veces que estoy emocionado, que estoy cansado y todo lo que quieras, pero que estoy emocionado porque es que quiero que llegue el día siguiente y estoy con ansias, y hay veces que me perjudica porque de repente no descanso bien, porque me ha costado tarde, Claro. porque quiero que llegue ya. Pero ya no es esto, o sea, realmente el trasfondo, lo que causa que me ocurra eso. Es muy bonito, porque que en tu día a día te esté pasando eso. Joder, no es perder muy bonito. eso, ¿verdad? Claro que Eso es increíble. Sí. Eso está muy chulo. Pues muy bien, Rubén. Oye, pues vamos ya acercándonos hasta el final. A ver qué quieren hacer estos dos coches. Bueno, nos dejan pasar. Y nada, que ha sido un gusto hablar contigo. Nada, igualmente. Creo que nos dejas a todos con un poco de envidia sana. Me ha gustado la conversación porque creo que sale para la audiencia en general, salen varios temas que son importantes, ¿no? El valor del control mental ante la adversidad, la curiosidad por abrirse a la gente que uno se encuentra, que no tiene por qué ser en Papúa Nueva Guinea, que puede ser tu vecino, el carnicero de abajo. Y nada, la verdad es que me lo he pasado muy bien, espero que tú también hayas estado cómodo. La verdad que sí. ¿Qué vas a hacer en los próximos días? Cuéntame. En los 2-3 próximos días, si se puede contar, ¿verdad? Sí, pues mira, esta es digamos la locura de mi día a día que te decía antes. Ahora vengo de irme en un submarino al fondo del mar en Canarias, en busca de tiburones de profundidad. Esa es mi rutina de España, de repente llego y acabo en un submarino. ¿Lo veremos pronto en tus canales? Sí. Ahora me quedo por aquí en España también un par de días, porque de la que toco una ciudad también se me alborota el calendario de visitas, de reuniones. Y nada, pues en verano paro siempre bastante más. Es como mi momento de viajar un poco menos. De coger el Ibiza. Sí, bueno, de quedarme entre ahí el norte de España. Sí. En Ibiza también estoy bastante, y ahí voy saltando entre uno y otro. Tengo amigos en los dos lados, entonces estoy con mis amigos de un sitio, mis amigos del otro. Me desconecto un poco del mundo y es como mi oxígeno al cerebro. Pues muy bien. Ya después, cuando llega septiembre, comienza la marcha de nuevo. Y venga. Con cantidad de proyectos, sí. Pues oye, lo dicho, ha sido un placer. Por supuesto, este episodio y el resto están disponibles en las principales plataformas de podcast. Si no quieres perderte nuevos episodios que te voy a contar a ti, pues nos puedes seguir y verás cuando salgan. Y si te ha gustado tu podcast u otros podcasts, pues puedes también dejar comentarios. Perfecto, para que la gente lo lea. Pero ha sido un placer y te agradezco mucho la... Además me han chivado otros invitados que... No digas nada, no digo nada. Claro que no. Solo quiero decir que estoy con muchas ganas. Fenomenal. O sea, me ha generado la cosita, que me voy a ver el resto igualmente, sí. Genial, Rubén. Pues que no me chivo de nada. No, por favor. Pero que es muy guay. Voy a ver el mío y los otros. Fenomenal. Pues te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Un gustazo, de verdad, que me lo pasan muy bien.